Bien, ahora vamos a hablar sobre los cambios normativos en las hojas de vida de los candidatos. Por tal razón ya nos encontramos conectados con José Naupari, él es especialista en temas electorales y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a JNE Noticias. Coméntanos, por favor, cuáles son estos cambios normativos que se han dado. Bueno, en principio el cambio normativo relativo a las declaraciones juradas de vida de los candidatos se concentra en un único numeral contenido en la séptima disposición complementaria transitoria que se pretende incorporar en la ley orgánica, en la ley de organizaciones políticas, mediante la cual se procura apuntar a una lógica de interoperabilidad, a una lógica más digital, de tal manera que lo que se pretende es evitar que se exija a los candidatos y trasladarle esa responsabilidad al jurado de llenar toda aquella información que pueda figurar en algún registro público, porque ni siquiera dice registros públicos igual SUNAR, sino en registros públicos en general. Entonces, el efecto práctico de este numeral es que el candidato ya no va a estar obligado, ya no debiera estar obligado a llenar información que el jurado a la cual el jurado podría tener acceso mediante un registro público, o cualquier ciudadano podría tener acceso mediante un registro público. ¿Cuál es la información que debería contener esta hoja de vida? Bueno, ahí vas a tener temas vinculados con la formación profesional, la formación, la experiencia profesional o laboral, por decirlo de alguna manera, el tema de la relación de sentencias, el tema de bienes y rentas, sin duda, que es justamente lo que generaba las exclusiones y lo que generó quizás, digamos, lo que ha sido la génesis o el motivo fundamental que ha llevado a que se implemente este nuevo numeral con miras a estas elecciones generales de 2021, ¿no? Que habían algunos candidatas que no llegaban a registrar información que figuraba en SUNAR y el motivo de ello eran excluidos, porque la ley de organizaciones políticas era así de dura. Si tú omitías declarar bienes o rentas, tenías que ser excluido, ¿no? Entonces ahora lo que se va a apuntar es si la información está en un registro público, ya el candidato no lo llena el jurado automáticamente. Para eso, ¿qué tendría que apuntar el jurado? A suscribir convenios con casi toda con el Poder Judicial, con SUNAT, enlazar todo el sistema de ClaraROP y otras bases de datos públicas o registros públicos para que se pueda autocompletar, digamos, la declaración jurada de hoja de vida y los candidatos llenen aquello que evidentemente no figura en un registro. En ese sentido, José, de repente podemos especificar algunos aspectos negativos de estas modificatorias. Lo que ocurre en realidad, más que tema, en principio negativo, quizás podríamos aludir a un tema de una carga que se iba a tener el jurado que reglamentar, ¿no? ¿Y en qué sentido? Claro, si bien es cierto, ya con esto la carga procesal de exclusiones bajaría considerablemente, la carga de tachas bajaría considerablemente. Por ejemplo, hay un extremo de la ley que dice, por ejemplo, yo acá la tengo a la mano, los datos que debe contener en cuanto sea posible deben ser extraídos por el Jurado Nacional de Elecciones. Ese en cuanto sea posible tendría que ser regulado por el Jurado Nacional de Elecciones. Otro extremo que también tendría que ser regulado por el JNE es, por ejemplo, cuando dice que la incorporación de los datos que no figuren en un registro público, por eso no estamos hablando solo de SUNAR, o la corrección de los mismos se regula a través del reglamento correspondiente. Cuando aluden al término de la corrección de los mismos, me suena que prácticamente estaría casi anulando la posibilidad de la exclusión, ¿no? O dejaría ya casi digamos, de manera residual la figura de la exclusión con miras a este proceso electoral, ¿no? Más que toda esa última parte, ¿no? El tema de la incorporación de datos que no figuren en un registro y la corrección de los mismos, el término de corrección de los mismos puede ser entendido como corrección de los datos o de la información que no figure en un registro o corrección de datos en general. Si entendemos como corrección de datos en general, sonamos porque ya casi no tendríamos opción de exclusión alguna, lo cual en cierta medida también sería en cierta medida favorable a la participación política. Y si entendemos solamente como data relacionada a aspectos que no se encuentran en un registro público, la pregunta, y ahí sí podríamos aludir en este calificativo negativo, entre comillas, es cómo podría supervisar o fiscalizar el jurado una información que no figura en un registro. Claro. Me pongo a pensar en bienes muebles que no figuran en un registro. O sea, ¿qué competencias tendría el jurado para verificar la veracidad de esa información? Si justamente no figura en un registro. Y si figura en un registro, la obligación del jurado
va a ser más bien de autollenarla. Pero ojo, no es que vas a tener digitadores, sino que por producto de un convenio de cooperación interinstitucional, el sistema de Clara tendría que estar enlazada a esa base de datos y autollenar, ¿no? Entonces, no es que vas a tener que contratar más gente, pero sí fiscalizar información que no figura en un registro público es casi inviable. Esta nueva normativa, además, anteriormente las hojas de vida se llenaban a través de una declaración jurada. ¿De repente desnaturalizaría esta situación o cómo lo ves tú? Sí, claro, como te comentaba, en principio, en realidad ciertamente ya se convertiría más en una hoja de vida del candidato que una declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Porque en realidad, si la hoja de vida va a ser prácticamente autocompletada o autogenerada con información que figura en registros públicos y ese deber es trasladado al Jurado Nacional de Elecciones, porque ya tenemos en el marco de un gobierno digital el tema de la interoperabilidad, pues la parte de declaración jurada ya va a ser casi nula, no solamente justamente va a tener el carácter de declaración jurada respecto a aquella información que no figura en un registro público, pero todo lo que figura en el registro público ya no tendría esa condición de declaración jurada, porque sería una información objetiva que ni siquiera sería llenada por el candidato, sino por el jurado y firmada, suscrita así por el candidato, pero ya no llenada por él, ¿no? Entonces creo que por ahí pasaría un poco el tema. Ahora, ello no niega el hecho de que igual podrían terminar generándose, digamos, anotaciones marginales o correcciones, ¿no? Me pongo, por ejemplo, en el supuesto, y hay un tema que quizás ha faltado mayor reflexión ahí, como autocrítica, por decirlo de alguna manera, o como crítica constructiva, es, pongámosles un ejemplo práctico. Yo tengo un carro, por ejemplo, pero ese carro está en pésimo estado, pero yo nunca actualicé su estado en SUNAT. Entonces, en consecuencia, en virtud de este numeral 9 de la séptima disposición complementaria transitoria, la voy a tener que llenar. Imagínate que sea un auto de lujo y esto va a aparecer en esa data de la hoja de vida del candidato como un auto de lujo, pero nadie sabe que el auto de lujo ya está en pésimo estado, ya está inservible, o de repente ha sido robado, pero yo no actualicé la base de datos de SUNAT, y lo único que tiene la jurado de elecciones va a ser la base de datos de SUNAT. Y esto, si lo trasladas al voto informado, decir, mira, el candidato tal tiene 5 o 10 autos de lujo, y de pronto no saben que en realidad de esos 5 o 10 autos de lujo solo tengo uno operativo porque todos los demás están inoperativos. Claro, ese es un tema que ya se ha visto anteriormente también, ¿no? En el anterior proceso electoral. Exacto, entonces, ahora, y ahí la pregunta es, ¿ante quién tendría que haber hecho yo la anotación marginal? ¿Ante el Jurado Nacional de Elecciones, en virtud de la última parte de este numeral 9 de la séptima disposición complementaria transitoria, o debiera haberlo hecho ante SUNAT oportunamente, para que automáticamente se jale la información directamente de SUNAT? Queda la duda. Entonces, ahí creo que hay temas que digamos, tendrían que de repente ya, cuando el jurado tenga que ejercer la potestad de reglamentar, porque esta norma tiene que reglamentarse no solamente por disposición contenida en este propio precepto normativo, sino porque ustedes tienen la legitimidad para reglamentar hasta el 28 de septiembre, ¿no? De hecho, la ley que se aprobó el 27 de marzo de ese año. Sí. José, un último detalle para ver el tema de los tiempos y de los plazos. Estamos próximos ya a celebrar estas elecciones, estamos en medio de un proceso, la convocatoria ya ha sido dada por el presidente de la República y queremos saber qué tanto tiempo le podría tomar de repente al Jurado Nacional de Elecciones hacer estos convenios y hacer toda la reglamentación para este llenado de hojas de vida de los candidatos. Bueno, en el tema de la reglamentación, el mandato ya tienes una fecha de corte que es el 28 de septiembre. Van a tener que correr sí o sí para reglamentar. Ahora, en el caso de los convenios, tendrías que tenerlo por lo menos antes de que se instalen los jurados electorales especiales, que ya debieron haberse instalado el 8 de agosto, pero si no fuera así, por lo menos 21 días antes de 22 de diciembre, que vence el plazo para presentar la lista, porque recordemos que el plazo para presentar la solicitud de inscripción de lista de candidatos no se ha movido, ¿no? Entonces, en esa medida, antes que vence ese plazo, antes de que siquiera el candidato pueda llenar su ficha, antes que se habilite el sistema de Clara, ya tendría que tener los convenios. Entonces, estoy pensando que tendrían que correr para tener esos convenios de cooperación interinstitucional a más tardar octubre, ¿no? Así es. Si es que el jurado electoral especial hubiese tenido la competencia para calificar solicitudes de inscripción de candidaturas individuales e internas,
tendríamos que decir que este plazo tenía que haberse agotado a fines de agosto, pero como ya esta norma prevé que la solicitud de inscripción de candidaturas en internas las vea el propio partido, ya digamos como que hay un poco más de margen de tiempo para que puedan conseguir esos convenios de cooperación interinstitucional y puedan coordinar con SUNAT, con SUNAT, y digamos mejorar el sistema de Clara, ¿no? Que es Así un poco que va a ir de la mano con la ventanilla única, ¿no? Claro. Bien, José, cabe resaltar aquí que los jurados electorales especiales todavía no se han instalado, puesto que el Congreso le ha dado la facultad al Jurado Nacional de Elecciones de instalarlos de manera oportuna en el momento que vea conveniente, ¿no? Bien, José, muchas gracias por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Igualmente, cuídense mucho. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más información.